Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este podcast y cómo estás y realmente cómo andas. Soy Maureen Terán y estoy diagnosticada con trastorno bipolar desde hace más de una década. Y créanme, si alguien sabe lo que es verse bien por fuera y sentirse de la chingada a veces por dentro, soy yo. En este podcast vamos a tener invitados que te da por un buen viaje de introspección, donde los sentimientos y las emociones son el componente perfecto, o a veces hasta imperfecto, para una vida más consciente. ¿Qué hay más allá del simple? Me siento bien. Vamos a averiguar. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. El día de hoy me encanta cuando me llegan personas que son sobrevivientes y que son aparte testimonio de lo que han vivido, porque creo que es la mejor lección que te puede dejar la vida. El día de hoy tenemos a Brenda Gómez, que es testimonio de un accidente en bicicleta. A veces no le damos la importancia y decimos, ay, ¿qué nos puede pasar en una bicicleta? Pues ya conozco a 2 personas que ha estado su vida en juego y pues hoy Brenda Gómez nos va a venir a contar de eso y muchas cosas más en este podcast de ¿y tú cómo estás? Realmente ¿cómo andas? ¿Cómo estás, Brenda? Contenta, emocionada. Hace tiempo que no hablo de esta historia, entonces cada que la toco me emociona. Ah, muy bien. Oye, pues a ver, vamos a entrar un poco en materia y tenemos una amiga en común y cuando me contó tu historia me llamó la atención y más me llamó la atención porque me dijo, pues ella un día sin saber andar en bicicleta decidió que iba a aprender. A ver, cuéntame, partiendo de ahí, ¿cómo fue? Sí, empecé a hacer ejercicio, empecé a correr. Y justo buscando así en redes sociales me encontré con un entrenador personal. Y dije, pues a ver, mi intención solo era correr. Y cuando llego con él, o sea, como a los meses, me dice, oye, ¿por qué no te integras al equipo de triatlón? Y yo, pues me encantaría, pero no sé andar en bicicleta. Entonces él así de como, pero no aprendiste de niña. Y yo, o sea, me enseñaron, medio lo hice, me caí y ya nunca más lo intenté. Entonces, pues en realidad no sé andar en bicicleta. O sea, a raíz de que te caíste dijiste, ya no. Adiós, ajá. Bye. Es que mi papá era como del típico que ya te suelto y ya que aprendas sola. Y pues me solté una bajada. Y entonces eso fue así como... Y ya dije, no quiero andar en bicicleta. Y cuando llego con él, como me da esta alternativa de empezar en el triatlón, y dije, eso suena muy interesante. Sí me gustaría. Y yo, ¿qué necesito? Y así, pues compra tu bicicleta. Y desde ahí fue como aprender todo ese mundo, porque yo decía, pues ¿cuánto costará una bicicleta? 2,000 pesos, ¿no? Y ya. No, ya es muy cara. O sea, es como 10,000, 20,000, hasta no sé qué traen, 50,000 pesos. Más caras que un carro pueden ser. Madre santa. Ajá. Y entonces cuando voy a investigar así como los precios de la bicicleta, yo, y yo, ay, qué caro. Y yo, bueno, total que compro una básica para empezar. Y llego así con mi bicicleta nueva y... ¿Cómo es una bicicleta básica? Pues con no tanta tecnología que en los cambios y que tantas velocidades y el tipo de frenos, el material, o sea, es que en temas de bicicletas puede ser súper sofisticado. Entonces, algo como para aprender a andar en bicicleta. Okay. Y, o sea, llego y así me dice, súbete. Y yo... pero te dije que no sé andar en bicicleta. Y ya él, o sea, pero en serio no, yo, en serio no. Y me enseñó a la súper mala, o sea, yo me subía, me caía, me subía, me caía, pero como que me comprometí justo y entonces aprendí. ¿Y no te venía el flachazo de cuando dijiste hasta aquí llegué de chiquita? No, o sea, más bien fue como de, pues a ver, vamos a intentarlo, ¿no? Y viene el primer evento de triatlón, que era un triatlón chiquitito, se llama Super Sprint, o sea, te tardas más creo que en preparar y llevar la bicicleta y todo eso que lo que dura el evento. Pero en la bicicleta, o sea, venía el momento de la bicicleta y para mí era el momento estresante porque era como de, ay, que no se me voltee, o sea, justo cuando ya se iba a acabar y yo, que no me voltee cuando me baje, o sea, como todo el estrés. Terminé ese evento y dije, wow, o sea, soy ya casi Ironman, o sea, ¿sabes? O sea, ya hice un mini triatlón, ya soy casi Ironman. Y me encantó, o sea, la verdad es que me enrolé como en el mundo de hacer ejercicio y también un poco esta cuestión como de conquistar las cosas que creía imposibles para mí, ¿no? O sea, como de entrada como correr ya era un logro, ¿no? Y ahora como, ya aprendí a andar en bicicleta. Nadar sí sabía, ¿no? Pero el reto era la bicicleta. ¿Tú hacías mucho deporte antes de meterte al triatlón? No, ¿O hacías ejercicio de típico normal? No, nada. O sea, de niña sí. De niña aprendí a nadar, o sea, como nada más eso. Y después lo dejé. O sea,
mi mamá no fue como muy, no me obligó a eso, o sea, como yo le decía, ya no quiero, y era como, pues ya no lo hagas si no quieres. Y lo dejé muchos años y fui sedentaria muchos años, hasta que con una amiga empecé a correr y como que de ahí me enrolé en hacer ejercicio y me gustó. Después con el tema de la bicicleta, pues me fue resultando cada vez más interesante, como aprender de, cómo se cambia. Por ejemplo, yo no sabía que se le cambiaban las velocidades. Y entonces me aventaba todo un evento con la bicicleta sin ningún cambio, que puede ser muy difícil porque, por ejemplo, la puedes hacer más ligera si vas en subidas o así. O sea, y eso yo no lo sabía. Entonces lo fui aprendiendo. Después cambio de entrenador y me dice, o sea, me empieza a entrenar y me dice, pero necesitamos que cambies de bicicleta porque eso que traes no nos va a servir para mucho tiempo. Entonces ya cambié mi bicicleta y empecé a desarrollar una habilidad que no sabía que tenía. O sea, me volví... ¿Cuál es? O sea, eso de la bicicleta. O sea, el tema es como de los 3 deportes del triatlón, que es nadar, bici y correr. La bici se volvió mi fuerte. O sea, de ser como, no sé andar en bicicleta, se volvió mi fuerte. Era muy divertido, era muy entretenido. Claro que fue muy retador al principio porque de pronto las rutas, ¿no? Así como salir, generalmente cuando entrenamos rutas largas, pues es salir a carretera, como subidas, bajadas y todo eso. Fue muy retador, pero también descubrí como, soy buena para esto, soy buena subiendo, soy buena en la velocidad. O sea, como descubrí este potencial de algo. ¿Qué sentías al salirte de tu zona de confort y más cuando tenías como que esta historial de chiquita de que me caí, me rodé y hasta ya no quise? Y ahorita de la nada dijiste, pues ahora le va y te lo acabo de decir, pues se acabó el triatlón y sentí súper fregón. O sea, el que tú estés practicando la bici, que la estuvieras practicando constantemente, ¿qué sentías en ese momento? ¿Qué es lo que te causaba para decir, pues era esta sensación de logro y también de conquista y como de conquistar algo que primero me generaba mucho miedo y descubrir que también, digo, por supuesto que era un tema de disciplina, de constancia, pero saber que a través de eso lo fui conquistando y te digo, de ser mi punto débil se volvió mi punto fuerte. Entonces eso era una sensación de logro, pues así, de conquista. Entonces me encantaba, o sea, de verdad que la bicicleta se volvió ese momento del triatlón que yo salía de la natación, nado promedio, o sea, salía del grupo de la natación promedio, así como allá a la mitad de lo que salían todas las demás. Pero cuando yo agarraba la bici, hasta pensaba así como en un videojuego como Pac-Man, que iba pasando personas en la bicicleta y sentía como que me iba comiendo así personajes, ¿no? Entonces, hubo un evento que recuerdo mucho que fue un triatlón en San Diego, que salí de nadar y ya casi no había bicicletas. Entonces yo dije, salí casi al último, qué chafa nadando. Pero cuando agarré la bicicleta, justo esa sensación de una, otra. Y fue un evento o sea, yo creo que fue mi mejor evento de tiempo en bicicleta. Me sentí súper poderosa. Ahí la súper regué porque ya cuando estaba corriendo me volé una vuelta. O sea, se me olvidó una vuelta y me fui a la meta en lugar de dar la otra vuelta, me fui a la meta. Y te descalificaron. Sí. Y entonces en mi mejor evento de bicicleta me descalificaron. Pero bueno, al final la verdad es que, o sea, lo disfrutaba tanto. Pero también estaba esta parte donde me clavé tanto en el triatlón que se empezó a volver como mi punto de escape. O sea, ya había cosas como en mi vida personal que no estaban funcionando como yo quería. Y entonces el triatlón se volvió ese lugar donde me refugiaba y de alguna forma como que no quería voltear a ver todo lo demás de mi vida, sino era como esto. Y como esto sí me sale bien o veo que esté evolucionando, pues en esto. O sea, fue como tu refugio. O sea, quisiste esquivar el problema emocional que traías y no lo resolvías y la manera de cómo sacar lo que sentías fue estos entrenamientos hacia los botones. Sí, no sé si tanto sacarlo, pero más bien era como, mejor no lo veo. Entonces voy a voltear a ver para acá y no voy a ver lo que está pasando. ¿Sabes? Como que profesionalmente estaba en un trabajo que no me sentía feliz, no me sentía plena. Traía ahí un tema de una relación de pareja, de esas que no son relaciones, pero ahí estás metida. Entonces, como que estaba, eso como que me quitaba mucho. O sea, era algo que me molestaba, no era así la piedra en el zapato.
O sea, como diría Juan Gabriel, es más fuerte la costumbre que el amor. Ajá. Pues más bien, ya sabes cómo era de andaba con alguien, pero no éramos novios, pero ay, o sea, estas relaciones de así. Entonces me tenía re mal esa situación, más la situación profesional. Entonces, pues yo vivía como para el triatlón, o sea, prácticamente se volvió ya mi agenda, mi calendario era entrenamiento y empecé a hacer esto de que me invitaban a algún evento y yo no, porque tengo entrenamiento, no, porque tengo evento, no, o sea, todo se volvió el triatlón, o sea, incluso, por ejemplo, con mi familia, los domingos solíamos desayunar juntos y empecé a dejar eso de lado, porque fue como triatlón. Y no te voy a decir que me volví campeona, ¿no? Pero mi coach dice que del pelotón suavo lugar, pues ya llegabas de cuenta en cuarto lugar, quinto lugar, una cosa así que eran para mí casi logros máximos de mi categoría, no en general, no, pero de mi categoría llegaba como a esos lugares que para mí era muy significativo, pero te digo, también me daba cuenta que finalmente todo el tiempo que le dedicaba y todo lo que le metía a los entrenamientos, pues también era una parte de no voltear a ver todo lo demás que sucedía en mi vida. O sea, no tenías como un balance, como que se convirtió como tu obsesión esa parte. Sí. Y a lo mejor era como que la única manera de que tú te sentías productiva y era una satisfacción constante hacia ti. Sí, porque, o sea, si lo demás no avanza, o sea, si en lo demás me sentía así como enlodada, como atascada, o sea, finalmente algo sí avanzaba, o sea, algo sí me salía chido, ¿no? Algo sí salía, sí me generaba satisfacción, o sea, como me daban ganas de levantarme temprano a entrenar, o sea, esa era tu motivación. Esa parte, exacto. Entonces, pues sí, me clavé muchísimo y ya llegué al punto, por ejemplo, de empecé haciendo triatlones de corta distancia, luego ya la distancia olímpica y después ya mi objetivo era hacer un Ironman. Cuando empecé con el triatlón, que me enteré que era el Ironman, y dije, ay, como nunca voy a hacer eso, o sea, son locos. Pero un día vi un video de un campeonato del Ironman que van, o sea, llegan gente, o sea, hay gente de todas las edades y, o sea, pues son estos videos como bien emotivos que yo dije, no, sí, una vez en la vida lo voy a hacer, ¿cómo no? Y empecé a entrenar para eso. Entonces hice el primer medio Ironman que me salió súper bien. O sea, también eso creo que todavía me enganchó más porque era un evento, pues digamos que el evento principal para el que había estado entrenando, o digamos que ya era el camino para llegar al Ironman. Y me salió espectacular, o sea, para mis estándares. Entonces, corrí, bueno, nadé más rápido de lo que creía, rodé más rápido de lo que creía, o sea, me fue. O sea, rompiste tus propios récords. Exactamente. Entonces, ya de ahí salí así como. On fire. Sí. En mis hombros, así. Sí, eso es posible. Y ya era como, ahora sí, el próximo año me lanzo al Ironman. Entonces, al siguiente año yo ya tenía agendado pues todo mi calendario. O sea, yo sabía que el 30 de noviembre del 2014 iba a ser mi Ironman. Y pues así, como que los planes cambiaron. Pasó este tema de este evento que finalmente me cambió la vida y me cambió como la perspectiva. Ok, cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó? Me imagino que estabas en entrenamientos o ¿qué fue lo que sucedió? Sí, estábamos entrenando en la autopista del Sol. Salíamos generalmente de... La de Acapulco. Ajá, la de Acapulco. La reunión era de 4 Vientos, de la Fonda. Y de ahí rodábamos, o sea, el plan era rodar 140 kilómetros, como rumbo a Chilpancingo. Y hacía muchísimo calor. O sea, ese día me acuerdo que hacía así calor. Empezamos muy temprano, pero aún así hacía mucho calor. Y entre el equipo decidimos como de, ay, si mejor hacemos 70 y nos regresamos los otros 70. Entonces fue así, o sea, rodamos 70, nos regresamos, nos cambiamos de sentido y ya nos regresábamos como para volver hacia el punto de partida. Pero ya en ese regreso hacía tanto calor que empezamos así como a desesperarnos y pues un equipo de ciclistas es seguro si van juntos porque finalmente se pueden ver por los autos, o sea, como si va el pelotón junto, pues esa es una forma, de alguna forma, bueno, es seguro pues que nos vean, que como que vayamos ahí cuidándonos en el equipo. Y ese día se nos ocurrió como ya, vámonos, o sea, ya estamos cansados, hartos, ya sigamos el camino. Y nos empezamos a separar. Entonces, de los que íbamos adelante, que éramos 4 punteros, yo era la tercera en la fila. Entonces yo era la tercera y llega un punto en el que el cuarto me alcanza y me pregunta, ¿cómo vas?
Y yo le dije, ya no puedo, ya estoy súper cansada, ya no puedo con este calor. Y me dijo, ok, espérate a que pase la barredora por ti, que es como la camioneta que va hasta atrás del pelotón para ir recogiendo como a los que se van quedando en el camino. Entonces me dijo, espérate a que pase la barredora. Y me dijo, pero no te quedes aquí, sino ponte en la sombra y ya ahí esperas a que llegue la camioneta. Entonces me deja, se sigue, y el grupo que venía atrás de mí como que todavía no llegaba. Y es en ese punto cuando se va... ¿O sea, te quedas sola ahí? Ajá. O sea, cuando se va el cuarto, o sea, el que iba atrás de mí, que se une a los dos punteros, se va. El grupo de atrás todavía no me alcanzaba. Entonces me quedo sola y es ese momento, el momento del accidente. Hoy en día lo tengo borrado. Entonces no sé qué pasó. O sea, tenemos teorías, pues, de qué pudo haber pasado. Pero para mí ese día está totalmente borrado. Y lo que dicen, o sea, los relatos del equipo es que cuando llega el segundo, o sea, el pelotón de atrás, pues ya me encuentra tirada en la carretera y como mi bicicleta a una distancia pues considerable de donde estaba yo. Por cómo quedó mi bicicleta, se supone que, o bueno, más bien lo que creemos es que pasó como algún camión muy cerca del acotamiento, que es donde estábamos rodando, y al parecer arrolló mi bicicleta y yo salí pues, como disparada. O sea, perdón, nada más para entender un poco. ¿Tú estabas arriba de la bici o, sí. o te bajaste a esperar el...? No, seguía rodando. Ah, seguía rodando. Seguía rodando. ¿Tú solita? Sí. Seguía rodando porque estaba llegando, o sea, venía un puente peatonal, se veía un puente... Bueno, hay un puente ahí como por Teques. Bueno, no sé si es peatonal, un puente nada más. Bueno, es un puente. Ese es el punto. Y entonces, como ya estaba cerca, o sea, por eso me deja el compañero y me dice como solo párate ahí abajo para que llegue la camioneta por ti. Entonces yo seguí rodando, que hasta llegar al puente. Ajá, que era una distancia pequeña, pero en ese inter fue cuando, o sea, ya no llegué al puente, pues. O sea, ahí fue el accidente. Una duda. ¿Y en las reglas del compañerismo, aunque se vale que alguien se quede solo, aunque sepas que va a llegar la barredora o que va a llegar el pelotón atrás? Pues, en estricta teoría no, porque finalmente, o sea, lo que nunca tuvimos que hacer fue separarnos. Y ahí fue como de, ya vámonos, ya lleguen cuando quieran. Y fue eso, o sea, como que fue irresponsable de nuestra parte decidir como de ya y cuando quieran lleguen. Y pues yo creo que todos estábamos igual de hartos ese día, o sea, como ya estábamos cansados y así. Lo que te iba a comentar, o sea, te quedas ahí y dices, bueno, me voy rodando. ¿Te acuerdas cómo andabas en aquel momento que estabas así como que antes de que pasara el accidente? ¿Cómo te sentías tanto mental, física y emocionalmente? No, te digo que ya eso lo tengo súper borrado. De hecho, tiempo después, o sea, te puedo decir que años después, como que regresó a mí el recuerdo de cuando te digo que hicimos 70 y en el retorno, o sea, nos detuvimos ahí para refrescarnos, agua y todo eso. Hasta ahí recuerdo. O sea, como solo ese retorno lo recuerdo y ya. Ok, pasa el accidente, llega el pelotón que viene atrás. Ajá. Te encuentran tirada. ¿Tú estabas consciente o inconsciente? Estaba consciente, o sea, les contestaba. O sea, todavía les di instrucciones de cuál era mi maleta, de cuál era la clave de mi celular, que le llamaran a mi papá. O sea, que todo eso lo dije yo. Para mí, o sea, la memoria me daba hasta cuando cerré mi carro, que saqué mi maleta para subirme a la camioneta e irnos. Ese es mi último recuerdo y de ahí lo retomo hasta que abro los ojos en terapia intensiva y me están dando de comer en la boca. O sea, se borró. O sea, ese es un flachazo de que tienes un blackout. Sí. ¿Qué sientes justo cuando despiertas en terapia intensiva? O sea, o sea, ¿este hospital fue a la Ciudad de México o fue cerca a Cuernavaca o qué pasó? Sí, llaman a la ambulancia y como justo les dije, ahí está la tarjeta del seguro y todo esto, me llevan a un hospital a Cuernavaca. Y lo que yo siento es como mucha desesperación, entre otras cosas por mi bicicleta. Es lo más importante. Ya sé. O sea, yo preguntaba, ¿dónde estoy? Ahí se me fueron mis 100,000 pesos. ¿Qué tanto me ha costado? Porque acababa de cambiar de bicicleta. O sea, en noviembre del año pasado acababa de comprar mi flamante bicicleta. Para el Ironman. Ajá, y esto fue en febrero. O sea, ¿sabes? No me duró nada. Okay. Pero, bueno, mis preocupaciones eran, ¿dónde estoy? Y la otra es,
¿cómo está mi bicicleta? Entonces, o sea, por supuesto que no podía tener una conversación coherente con nadie, pero quien me fue a visitar recuerda eso, que yo decía como, ¿dónde estoy? Porque yo decía, estoy en Puebla, así, ¿dónde decía? Estoy en Toluca, o sea, yo les decía como todas las ciudades así, y todos, estás en Cuernavaca, ok, ¿cómo está mi bicicleta? No, está bien tu bicicleta, o sea, esas eran mis inquietudes. Ok, y para entender más en contexto, dices que no te acuerdas de nada, pero la teoría o las que piensan que causó tu accidente, ¿qué fue? El grupo que iba atrás comentan que pasó un camión muy cerca del acotamiento, o sea que pasó súper pegado y pasó rápido. Okay. Entonces lo que creen es que fue ese camión. Y también de pronto me dicen como, y no se detuvo, y yo pues no. Lo que yo creo es como la gente con miedo actuamos de formas diferentes. O sea, a lo mejor conscientemente yo te puedo decir como de no, o sea, por supuesto que se tenía que haber detenido y ver qué había pasado. Pero yo creo que si se dio cuenta de la magnitud de lo que pasó, pues tal vez le dio un chorro de miedo, ¿no? Así o sea, tal vez creyó que pues, me había matado o algo así. Entonces no se detuvo. O sea, esa es la teoría, que fue como algún... O sea, que pasó y como se hacen estas bolsas de aire, eso fue lo que te tambaleó. Sí. Esas bolsas de aire están cañonas. Sí, pero te digo, finalmente como mi bicicleta sí quedó como así como acordeón, por eso creen que sí arrolló la bicicleta. Y yo salí disparada. Ok, estás en terapia intensiva. ¿Tú te podías mover? ¿Sufriste de unas fracturas? ¿Tus pulmones? ¿Todo funcionaba bien? O sea, ¿qué fue tú al despertar de terapia intensiva? ¿Qué sentías físicamente? Pues ahí no sentía nada. Porque estaba súper drogada. Pero sí escuchaba, por ejemplo, que me tronaba así algo, me movía y sentía como... Y yo, ay, algo se mueve ahí. Y no sabía como de la magnitud de esto, pero bueno, tenía inflamado el cerebro, que tuve agua en los pulmones y que el riñón se me golpeó y un chorro de fracturas, que ahí no las identificaron. O sea, por ejemplo, se me rompió la clavícula y lo que me hicieron fue como operarme la clavícula. Y me dieron de alta a la semana, me dijeron que tenía un esguince, entonces me mandaron con collarín suave. Entonces, pues, yo así en el carro de mi familia nos regresamos a la Ciudad de México. Y ya que llegamos aquí, me fue a visitar el esposo de una amiga que es médico, revisó como todos los estudios y dijo, está súper grave, o sea, se están arriesgando muchísimo al tenerla aquí. Entonces él me armó un equipo médico en un hospital ya aquí en la Ciudad de México y me dijo, los espero hoy en la noche en urgencias. Ya cuando llegué a urgencias, pues, bueno, él dice que estoy muy grave porque no podía mover un brazo, o sea, el brazo izquierdo no podía mover ni los dedos, o sea, así como trapo. Y él decía, esa es una muy mala señal porque quiere decir que algo pasó con sus cervicales. Ya cuando llegó al hospital aquí a la Ciudad de México, pues resulta que tenía 7 costillas rotas, 7 vértebras rotas, y entre las cosas, o sea, como lo más grave que tuve fue que la cervical número 1, que es la que sostiene la cabeza, se partió en 3. Y las 5 y 6 se me desplazaron. Pero, por ejemplo, con la cervical 1, cuando se rompe, hay muy pocos casos documentados de sobrevivientes de una fractura de cervical 1, porque digamos que es como toda la conexión. Entonces, al romperse, pues toca la médula y ahí ya, adiós. Y lo que es sorprendente en esta situación es que a mí me operaron de la clavícula en el primer hospital. Y para operarme la clavícula, o me tuvieron que voltear la cabeza, o me colgaban la cabeza para operarme la clavícula. Entonces el médico aquí en la Ciudad de México dice ¿cómo hicieron eso? O sea, en algunos de esos movimientos te pudiste haber muerto. Entonces ya cuando empiezan a descubrir como todo eso, pues ya es una situación gravísima. O sea, ya de hecho ahí fue como nadie la mueve, porque cualquier movimiento en falso es una cuestión ya de vida o muerte. ¿Y tú cómo andabas emocionalmente ante todo este, pues puede ser negligencia médica en sí, claro. y luego que te presentan ante este escenario? ¿Tú cómo andabas emocionalmente? Fíjate que yo todavía traía el acelerador puesto
O sea, porque para mí era como de, sí, bueno, pero ¿cuándo salgo de aquí? Porque el Ironman, o sea, yo todavía traía el acelerador puesto. Sí, no, o sea. Sí, creo que a veces eso le llaman como no aceptar la realidad en la que estás viviendo y sigues así como que aquí no pasa nada. Ajá, ¿no? O sea, yo llegué ahí todavía, bueno, sí, pero ¿en cuánto tiempo voy a estar? O sea, yo todavía estaba ahí revolucionada, o sea, no tenía idea de lo que estaba pasando. Okay. Era incertidumbre, pero con este gran deseo de, pero ya estoy bien, ¿verdad? O sea, pero ya cuando me liberan de esto, ya cuando estoy bien. Y bueno, algo que a mí me agobiaba mucho, o sea, me decían de las fracturas y yo, pues bueno, hagan lo que tengan que hacer. Pero algo que me tenía como muy estresada es que, bueno, tuve quemaduras. Al caer en el pavimento, pues me quemé la piel de las rodillas, del codo, del hombro y así está. Entonces, lo que más me dolía eran las quemaduras porque en el primer hospital me las trataron como si fueran raspadas. Entonces, como que dejaron que se secara la costra. Y en el segundo hospital me dijeron, es que ese es un grave error, porque a una quemadura no puedes dejar que se le forme costra porque se genera un proceso infeccioso abajo de la costra. Y pues, era un ardor, y luego como eran las rodillas con una costra gigante, o sea, yo no podía, o sea, lo que me tenía alteradísima era el ardor de rodillas. Oye, y ante esa situación de que estás en Cuernavaca, o sea, llegas a Cuernavaca y el cambio para acá, ¿tus papás cómo se enteran de la noticia? ¿En qué momento llegan? Porque me imagino que pues tuvieron que avisar, ¿no? Sí, aparte fue muy curioso porque un compañero colombiano fue el que le llamó a mi papá. Y entonces dice mi papá que toma la llamada y dice, ¿qué pasó, mija? Y que dicen, el papá de Brenda Gómez, pero así como la voz de un hombre, aparte colombiano, y que él así, o sea, dice que lo primero que pensó fue, la secuestraron. O sea, ¿qué pasó? La secuestraron. Y entonces ya que dijo, tuvo un accidente, está en Cuernavaca para que vengan a... Pero fue como de, pues se cayó de la bicicleta. O sea, tranquilos, vengan. Y ya cuando llegaron, pues obviamente me encontraron, o sea, súper mal, porque lo aparatoso eran las rodillas y o sea, como las raspadas porque estaban sangradas. O sea, era súper aparatoso y además tenía inflamada la cabeza, o sea, se me veía la frente inflamada. Pero yo no se preocupen, estoy bien, o sea, yo, ¿dónde estoy? Mi bicicleta, y o sea, yo... o sea, tu hija la bicicleta, ¿dónde está? No, todo bien, así. Y todavía tengo un video que me graba mi papá en terapia intensiva, porque así como están preguntando mucho por ti, que cómo estás, que cómo va todo. Y yo ya me siento bien. Y yo, hazme un video. Entonces mi papá me graba y que yo les digo, equipo, gracias por sus mensajes, por su preocupación. Yo ya me siento bien, ya nada más que me arreglen esto de aquí del hombro, pero voy a estar bien. O sea, yo así de, sí, ya, la próxima semana, ¿no? Así. Entonces yo súper animada, pero creo que estaba en shock. O sea, estaba... Si estabas en el rush, ¿no? Sí, digo, no sé cómo se diga el término psicológico o de salud mental sobre eso. Sí. Creo que sí hay un término. Pero tú estás en tu rush. Sí. En el Ironman y en tu bicicleta. Sí, yo de ya, ahorita me va a poner súper bien pronto. Pero bueno, ya aquí en el hospital en la Ciudad de México, ya ahí fue cuando empecé a bajarle a la emoción y fue cuando ya empecé a entender la magnitud de lo que me había pasado. Porque, o sea, te digo, lo de las rodillas me tenía desesperadísima. Cuando llegué justo al hospital aquí, luego me pusieron como ahí cosas y se me calmó el ardor. Entonces ya fue como de, ya, ahora sí, lo que quieran. Y me fueron informando como qué seguía. O sea, lo primero iba a ser como operarme las cervicales 5 y 6 porque como se habían desplazado, eso es lo que había ocasionado que no moviera el brazo. Entonces me dijeron, bueno, te vamos a poner como una grapa, un separador para regresarlos a su lugar. Y lo más delicado, te digo, era la cervical 1. Entonces me dicen que me van a poner se llama Allobremen, que es como el de... la de Mean Girls,
la de Regina George. Okay. Es como ese que es como una... Bueno, ahí lo tienen, ahí se ve muy bonito, pero en realidad es un como círculo, un aro, ¿no? Es un aro que va atornillado al cráneo. O sea, no es como... ¿Y eso te lo pusieron? Sí. Entonces va atornillado al cráneo en 4 puntos, 2 en la frente y 2 en la nuca, y va unido a un chaleco que no me podía quitar. O sea, tipo Frida Kahlo. Ajá. Pero viene primero el neurólogo, el neurocirujano, y me explica: te vamos a poner un halo para que no muevas la cabeza y eso permita que se consoliden las fracturas de la C1. Yo entendí 2 semanas. Entonces dijo, como entonces lo vas a tener 2 semanas, y yo, ok. Me dijo, eso de una vez, aprovechando la cirugía de las 5 y 6, ahí vamos a ponerte el halo y va a ir atornillado al cráneo. Y entonces ya fue como, Y ahí, lo que te preguntaría, ¿ahí cómo andabas? Sí, yo así como, espera, a ver, ¿cómo? ¿Qué va a pasar? Y yo dije, bueno, 2 semanas. No está mal. Después, más tarde, viene el ortopedista y me dijo, ya vino el doctor tal a explicarte cómo iba a ser. Sí, ya. Ok, entonces son 12 semanas donde va. Y yo, no, espérate, ¿cuánto? 12 semanas. Y yo, no, pero él me dijo 2 semanas. Me dijo, no, o sea, son 12 semanas para que la fractura consolide, o sea, para que se vuelva a unir, ¿no? Todo lo que se rompió de la C1. Me dijo, pues eso te va a tener inmóvil. No te quitas, no te puedes quitar nada, ni el chaleco. Te van a tener que ayudar a tus actividades, a todo. Y me dijo también, ya una vez que acomodemos las 5 y las 6, pues vas a empezar con rehabilitación para que puedas mover el brazo nuevamente. Y yo, bueno, ¿cuánto tiempo para mover el brazo? Me dijo, más o menos se estima entre 6 y 8 meses. Y ahí, o sea, yo creo que ese día sí fue el día que se fue como despedazando todo, como esta idea de, no, me voy a poner súper bien y el 30 de noviembre voy a hacer el Ironman. O sea, ya ahí se empezó a despedazar todo, porque yo decía, pues a ver, 3 meses inmóvil. Y luego pueden ser hasta 8 meses para que pueda mover el brazo. Y en ese entonces pues tenía los 2 brazos inmóviles porque, bueno, uno por lo de las cervicales, pero el otro porque me habían operado la clavícula. Entonces los 2 brazos inmóviles. Y pues caí en un momento así donde tenía que pedir ayuda para... ¿Me puedes rascar la nariz? Tengo comezón. O sea, totalmente dependiente de que te ayudaran totalmente. O sea, bañarte, comida, alguien te tenía que ayudar a hacer absolutamente todo. Sí, porque además la indicación era que hasta que no tuviera el halo no me podían mover de la cama. Entonces, baño, o sea, ir al baño y que me bañaran, tenía que ser en la cama, como baños de esponja. Y fue un cambio de vida. ¿Cómo manejas? Porque me imagino que era frustración, era pues tristeza, decepción, pues ya no tenías tu bici, siendo un poco sarcástica. O sea, estabas ante estabas ante una parte de tu vida que nunca nos imaginamos estar así. Sí. ¿Cómo manejaste todo eso? O sea, te digo, al principio fue muy frustrante, fue súper triste, pero algo que me ayudó muchísimo a mantenerme, pues te puedo decir que tuve muy buen ánimo todo el tiempo. Tuve días que le llamo así como mis días oscuros, que fueron los menos. O sea, por ejemplo, el día que me dijo el doctor, como son 12 semanas, fue un día muy difícil. O sea, bueno, ese fue un día muy difícil. Luego también, ya que tenía el aparato puesto, tenía el cabello largo, como lo tengo ahora. Uh-huh. Tenía el cabello súper largo. Y con el halo puesto no me podía bañar en regadera, me tenían que ayudar a bañarme. Entonces una de las enfermeras me dijo, yo te recomiendo que te cortes el cabello porque es más fácil para quien te va a cuidar, o sea, para quien te va a lavar el cabello, entonces es mucho más fácil a que tengas el cabello súper largo. Estaba por cumplir 30 años y mi viaje de 30 años me iba a ir a la India con unas amigas. Entonces ya teníamos los vuelos, que esa era otra. Yo en el rush en Cuernavaca, yo decía, el 6 de... No, era el 3 de marzo. El 3 de marzo ya puedo viajar y vamos viendo cómo evolucionas. Pues por supuesto que no. O sea, la operación donde me pusieron el halo fue el 20 de febrero. Y el viaje que tenía planeado era el 3 de marzo, un día después de mi cumpleaños.
Y el día que me cortan el cabello y que... bueno, iba a ir con unas amigas. Entonces yo veía a mis amigas súper angustiadas, ¿no? Así de, ¿qué hacemos con el viaje? Y yo les dije, pues vayan. O sea, no espero que se queden, porque finalmente pues todas pusimos nuestro espacio, nuestra agenda, como nuestra cartera para hacer ese viaje. Entonces no espero que se queden porque me pasó esto. O sea, como váyanse al viaje. Pero de todas maneras, el día que se fueron, que fue el día que me cortaba el cabello, y aparte descubren que tenía como, no sé el término médico, pero como que se me había despegado un poquito el hombro, ¿no? Así del lugar. Todo eso sucede el mismo día y fue un día, ese yo creo que fue el día más difícil de toda mi recuperación, porque ya fue un día como de toque de realidad, pues estaba bien complicado, o sea, iba para un buen rato, o sea, como ahí como que entendí que me tenía que armar de muchísima paciencia y ahora ya no lo recuerdo si me lo dijeron o lo leí o de dónde lo saqué, pero esta idea de finalmente 12 semanas van a pasar. O sea, el tiempo va a pasar. Y decidir entre, pues me la voy a pasar súper mal porque me puedo pasar como quejándome y lamentándome de todo esto y que porque a mí, ¿sabes? Como meterme en este rollo de qué difícil es la vida para mí. O como pues puedo ver algo positivo de esta situación. Y elegir la opción de qué puedo aprender, qué puede salir de esta situación, fue la mejor decisión que tomé, porque algo que a mí me conmovió muchísimo con el accidente es que pues yo siempre me he sabido una persona querida, o sea, siempre he sabido que mi grupo cercano, mis amigos, o sea, mis amigas, mi familia, que siempre están ahí, me quieren y todo. Pero la manifestación de amor que tuve a raíz del accidente, hoy en día sé que es de los regalos más bonitos que he tenido en la vida. A veces el amor, no sé, no es tan tangible, pero ahí yo lo sentía de verdad así un abrazo. No pasó un solo día desde el hospital, por ejemplo, desde los días que estuve en el hospital, que no tuviera visitas. Ya cuando me dieron de alta, me buscaban, como, ¿quieres ir al cine? ¿Quieres ir a comer? ¿Quieres ir y iban a la casa, iban por mí? O sea, Te contuvieron. Me contuvieron de una forma... o sea, espectacular. Yo sentía como que lo que me salvó fue la fuerza del amor. Y digo, esto es muy, muy personal y es como algo que así es como yo entiendo este pasaje de mi vida. Es que si pienso en una imagen de qué pasó, veo muchas manitas unidas. Entonces siento como todas esas manos, como todo ese amor de la gente que me rodea, me sostuvo. O sea, me agarró a la vida y como que me dio esta oportunidad de vivirlo de una forma diferente. Entonces, te digo, sí hubo momentos de desesperación también porque, bueno, iban pasando las 12 semanas y en algún momento, como por la semana 11, unas amigas me invitan a cenar. Entonces, estamos cenando. Bueno, antes de eso, cuando salía, así que iba al cine o que iba a cenar o todo, pues obviamente mucha gente se me quedaba viendo porque aquello era súper aparatoso. Y no faltó, por ejemplo, que me dijeran, ¿qué es eso? ¿Por qué tienes eso? Así. Y alguna vez me dijeron como, ¿y no te pesa? O sea, o como, ¿y no te molesta? Y alguien me dijo, lo vas a extrañar cuando te lo quites. Y yo decía como... Ni loca. Pero, o sea, vete al carajo, porque una cosa es como atravesar por esto como de buena actitud o como de órale va, lo voy... O sea, como fluir con... Está pasando, listo ya, ¿no? O sea, va a pasar. ¿Qué pasa? Pero de ahí a cómo me encanta esto, pues, o sea, claro que no. Y entonces me ofendía que me dijeran como de, lo vas a extrañar. Y yo, no, o sea, espérate, no hay forma. Y una vez, te digo que ya como en la semana 11 salgo a cenar y yo veía que, ya sabes, así como mirada periférica, que alguien me veía y yo decía como, ay, qué incómodo. Y de pronto, como era de la mesa de al lado, se paran y veo que una mujer como que ya va a la salida y se regresa y viene así directo a mí. Y dije como, ay, de ahí viene ¿qué te pasó? ¿Qué me va a decir? Ajá.
Y llega y me dice como, me dijo, qué gusto me da verte aquí. Y yo como, nos conocemos. Y me dijo, yo tuve una así. Me dijo, y nunca me pude levantar del reposet. Me dijo, entonces me da mucho gusto verte aquí. Me dijo, y quiero decirte que vas a estar muy bien y que todo va a salir bien. Y ay, o sea, eso me dobló. O sea, me conmovió de una forma porque es como, wow, de entrada yo no conocía a nadie que hubiera pasado que hubiera tenido un aparato así, ¿no? Y luego la otra es, a una semana de saber si ya me lo iban a quitar, pues yo tenía mucha incertidumbre de si ya me lo van a quitar. Y aparte, como estaba atornillado al cráneo, en mi imaginación era como voy a tener así 2 boquetes en la frente, ¿cómo me voy a tapar eso después? Entonces tenía como todas esas dudas y que llegara alguien y me dijera, yo lo tuve y vas a estar bien. Y le pregunté como, ¿cómo te quedó la cicatriz? Entonces me dijo, no, mira, ni se notan. Y yo, entonces me dio muchísima tranquilidad y fue un regalo así de tranquilidad y de paz que llegó así del cielo. Sí, o sea, claro, llegó del cielo a decirme, tranquila, vas a estar bien. Entonces, esos mensajes, o sea, te puedo decir como que durante toda mi rehabilitación la pasé re bien. Además, por ejemplo, llegué a un lugar donde me hicieron la fisioterapia, iba todos los días. La disciplina que yo tenía al entrenar, pues como que ahora la trasladé a esta situación y iba a rehabilitación de lunes a sábado. Entonces, o sea, era 2 horas todos los días. Avancé rapidísimo. O sea, el movimiento, por ejemplo, del brazo, que me habían dicho de 6 a 8 meses, en 3 meses logré la movilidad completa. Y el equipo de rehabilitación, o sea, además de los fisioterapeutas, como los que estaban ahí que se iban a rehabilitar también, armamos un ambiente súper divertido. Entonces era bien divertido llegar a la rehabilitación porque yo sabía que era, o sea, hacíamos viernes de chilaquiles y, o sea, se volvió la parte de ir a rehabilitación, se volvió mi parte social divertidísima. Entonces, como que todo eso de verdad ayudó mucho a que yo tuviera como muy buena actitud, a que fuera pasando muy bien como pues todo esto que sucedió. ¿En algún momento te quebrabas? O sea, te digo que tuve como un par de días. O sea, para mí el más fuerte fue ese, cuando me cortaron el cabello y mis amigas fueron de viaje. Uh-huh. Fue muy duro. Me pasó también que ni recuerdo en qué momento, pero cuando traía el halo, hubo un triatlón en Veracruz. Y pues yo veía así las redes sociales y pues todos así que en el triatlón y corriendo y todos muy felices y sus medallas y me escribieron así de esta te la dedicamos y bla, pero aún así era como esta frustración de no estoy ahí. Y también esta sensación de el mundo como que se detuvo para mí, pero pues la vida sigue, o sea, y todos siguen con sus planes y pues el mundo sigue girando, ¿no? Entonces, ¿tú trabajabas? Sí, pero trabajaba en la empresa familiar. Entonces, como que todavía podía hacer cosas así desde mi computadora y todo. O sea, como que pude seguir trabajando. Digo, obviamente, como muchísimo menos tiempo. Uh-huh. Entonces, pues te digo, dentro de todo, hoy ya pasaron 9 años. Hoy para mí esa época la recuerdo con mucho cariño y para mí ha sido un hecho que me cambió la vida, me cambió la forma de entender cómo estaba viviendo mi vida, como ponerle, pues ahora sí como verme a la cara de las cosas que estaba evitando vivir. Empecé como un proceso terapéutico justo cuando tenía el halo, que también eso, la verdad, me ayudó un chorro. O sea, como que era mi espacio como de hablar de mi frustración, de pues la vida sigue, yo estoy aquí sentada, ¿no? Sin moverme. Pero finalmente, o sea, te digo, para mí fue un momento, hoy lo veo como agradezco haber atravesado por una situación así. ¿Qué fue lo que más te hizo cambiar tu vida? Antes de que entraras te ibas al accidente, me estabas comentando que entrenar era tu refugio de no querer hacer caso de lo que realmente sentías emocionalmente en tu uh-huh. vida personal. Tienes el accidente y te lleva a valorar cosas que a lo mejor antes no les dabas esta parte de importancia. Sí. ¿Qué le dirías a la Brenda de antes del accidente a la Brenda de hoy? ¿Cómo andaba antes Brenda y cómo anda hoy?
Creo que en ese entonces, la Brenda de antes evitaba, o sea, como tocar todo de esto va a ser una situación difícil, mejor me doy la vuelta y hago otra cosa. Y hacerle o ponerle la cara a esas situaciones que no me gustaban, o sea, fue un tema de entrarle con valentía a las cosas que yo sabía que tenía que cambiar, pero que estaba evitando. Y pues eso, entrarle con valentía, fue como una vez que estuve ya rehabilitada, fue terminar con esta relación que no era relación. Fue como de ya, hasta aquí. O sea, ya no voy a aguantar. Porque aparte también fue una relación que todo el tiempo que estuve como en recuperación, pues nunca apareció. Entonces, pues ya dije como, no, ya hasta aquí. Y creo que fue lo que me llenó de valor para ya terminar con eso, cerrar ese ciclo. ¿Cuánto duraste con esa relación que no era relación? 5 años. Ok, sí duraste algo. Sí, un chorro. Pero te digo que para mí era importante porque yo creía que iba a estar como acompañándome en todo este tiempo y fue el más ausente. Entonces como que dije, ok, o sea, esto es la respuesta que estaba buscando. O sea, digo, ya no tenía dudas, pues, o sea, mi razón sabía que ya no, pero ya bien decía. Entonces, pues ya terminé eso. Me trajo mucha paz, o sea, porque fue como, justo, ya no voy a permitir esta situación en mi vida. Y la otra que realmente me transformó fue dejar la empresa familiar, porque la empresa familiar también era como una cuestión muy cómoda con el triatlón, porque era como de, yo me voy al triatlón de no sé qué, o sea, como, ¿sabes? Como sin flexibilidad. Mucha flexibilidad. Pero yo sabía como, pues estoy aquí estancada. Pasando esto, conozco al director de la empresa donde hoy trabajo y me invita a colaborar con él y me fascina. O sea, como yo me dedico a hacer asesoría en finanzas personales y como soy asesora en inversiones. Y cuando empiezo con él, como que descubro todo este mundo que desde la escuela siempre me gustó, pero como que no le hice mucho caso. Y descubro este mundo que me parece fascinante. También algo que empiezo a tener esta combinación que yo creí que no era posible, que era como tener flexibilidad y tener un ingreso superior al que tenía antes, ¿no? Entonces, pues encuentro una actividad profesional que me llena, que me hace muy feliz, que socialmente también me tiene como en mucha interacción. Te digo, personalmente como que pude ya estar en paz con este tema de relaciones. Y también como me llevó a aprender como de por qué elegía las parejas que elegía y esas cosas. Y hoy en día, por ejemplo, la pareja que tengo es así como, wow, espectacular. Cuando miro atrás digo, uy, qué fortuna que no se hizo con ninguno de los anteriores, ¿no? Porque hoy estoy muy contenta. Entonces, pues eso, o sea, creo que cuando... ¿Qué es lo que te hace estar contento o feliz con esta persona? Ay, que puedo ser muy yo, que finalmente los dos estamos muy interesados uno en el otro, que compartimos, o sea, vivo una relación en paz, o sea, donde estoy muy feliz, pero estoy en paz, que era algo que yo no había experimentado antes. O sea, tener una relación en paz, no sabía que era eso. Y ahora que vivo en paz, siento como de, qué interesante. Entonces, pero bueno, el punto es que antes lo que evitaba, o sea, como... evitar el conflicto al final trae más conflictos, ¿no? O sea, como si no le entras de frente a lo que te está estorbando, a lo que te está molestando, a lo que te lastima. O sea, no es como que porque no lo veas va a desaparecer. O sea, le tienes que entrar como de frente y las situaciones incómodas pues no se pueden evitar, pero justo hay que atravesar alguna situación incómoda para arreglar o para evitar que se haga como más incómoda en términos generales, ¿no? Todo. Entonces, te digo, a mí el accidente hoy en día siento como de, híjole, me cambió en muchos sentidos la vida. Bajé la necedad del triatlón porque ya una vez que pasó todo eso, en junio, más o menos, yo ya me habían quitado el aparato, ya estaba como trotando un poco. Todavía llegué a pensar de, sí me dará tiempo de hacer el triatlón. No, bueno. Y luego ya como que fui entendiendo de, estás loca, o sea, claro que no. Y lo solté. Y lo solté con paz, o sea, ya solté todo ese tema. Me volví a subir a la bicicleta. He salido como unas 3 veces otra vez como a carretera, pero ya no
ya no tengo la intención de clavarme como estaba antes. O sea, lo tengo ahí como de diversión, pues, o sea, de esparcimiento. O sea, ya no es tu hija, ahora es tu amiga. Ajá, exacto. Okay, estamos hablando de la bicicleta. Sí, la bicicleta. Sí, entonces ya lo uso, o sea, de pronto pues, me gusta salir al ciclotón, o sea, ya no entreno eso, o sea, hago actividad física por mantenerme saludable, pero en realidad ya no estoy clavada con eso y no tengo intención de volver a hacerlo, porque además lo que logré en temas deportivos fue por disciplina. Entonces ahora pienso, para llegar a donde estaba, o sea, es un camino larguísimo, ya no estoy dispuesta a entregarle mi tiempo así. Ok, pues creo que eres una guerrera. Ver las cosas buenas de las cosas malas, que a veces son cosas que no están en nuestras manos, que nos suceden, y a veces la manera en cómo reaccionamos ante la situación, esa sí es responsabilidad de nosotros. Sí. Y creo que tú lo has hecho muy bien. Y Brenda, nada más para terminar, te voy a hacer 3 preguntas determinadas. Eso no quiere decir que tienen que ser así. Ajá. Pues, pueden variar. Y la primera es, ¿qué es para ti la empatía? Es que más allá de ponerte en los zapatos del otro, o sea, en realidad yo creo que es respetar lo que el otro puede estar sintiendo. O sea, es como de respeto a lo que está sintiendo, porque en esto de yo también o te entiendo, pues no necesariamente. O sea, las situaciones son personales. Y como llevándolo, por ejemplo, a mi ejemplo, como cuando alguien decía como, ay, sí, te entiendo, debe ser difícil y todo, y yo sentía, pues, no, digo, tampoco espero que lo hagan, pero nada más es como respeto tu sentido, y así es como lo veo yo, el tema de empatía. Ok. ¿Cuál es tu mejor emoción que identificas en ti y cuál es la peor? Emoción... Soy súper entusiasta. O sea, yo creo que eso es algo que me gusta mucho de mí. O sea, soy muy entusiasta con las cosas que me gustan, con las cosas que me emocionan. O sea, soy entusiasta en hacer planes de vámonos de viaje o este proyecto me encanta, voy a estudiar otras cosas. O sea, eso del entusiasmo creo que es algo muy, como muy mío. Me gusta ser así. Y negativo, yo creo que es que no sé cómo ponerlo en emoción, pero la duda, como que siempre estoy de, ¿sí será o no será? ¿Será que lo hago? Sí podré, ¿sabes? O sea, como tengo que trabajar conscientemente con ese como te cuestionas mucho las cosas. Ajá. Sí, con esa conversación interna de, oh, ¿sí estará bien? Sí, o lo dije mal, o dudo mucho. Entonces, y dudo mucho en cosas como, ¿me compro este pantalón o este? Es algo que me choca. Te digo, no sé en emoción cómo nombrarlo, pero es algo mío que... Ok, como sabes... Ok, perfecto. Como sabes, el podcast se llama ¿Y tú cómo estás? ¿Y cómo andas? Yo usualmente pregunto ¿y cómo andas? ¿Tú qué frase utilizarías para crear mayor empatía a la hora de preguntar cómo estamos las personas? Bueno, yo uso, por ejemplo, el ¿cómo te sientes? O, bueno, mi novio se dedica a hacer capacitación empresarial y él dice que bien no es, o sea, no dice nada. O sea, cuando alguien te dice bien es como no te está diciendo nada. Y además, cuando alguien escucha bien y tú ni lo estás pelando. O sea, el tema es como... Estoy de acuerdo. Sí, o sea, como... estás bien y tú ya es un automático. Entonces no es un sentimiento. Ahora, no todas las situaciones son como ¿y cómo estás? Estoy un poco inquieta porque, o sea, creo que no todas las situaciones se dan como para abrirnos al realmente cómo estamos. Pero ya se me fue el que estaba contestando. ¿Cuál sería tu frase? ¿Cuál sería mi frase? Pues el cómo te sientes. ¿El cómo te sientes? Uh-huh. Va. Pues muchísimas gracias, Brenda, por compartir esta experiencia. Eres una chingona, resiliente, y no sé si quieres compartir tus redes sociales a las personas que están interesadas. Como lo comentaste, eres asesora de finanzas personales y también de inversiones. Uh-huh. No sé si quieres compartir tus redes sociales para que la gente que nos está escuchando y viendo te busque. Gracias. Pues estoy en Instagram como Brenda Gómez Finanzas y tengo también un podcast de finanzas personales que se llama El dinero no viene con instrucciones, por si quieren escucharlo. Ok, lo escucharé. Y muchas gracias. No, gracias a ti por tu espacio y por el tiempo de venir.
Pues ahí está, un testimonio más de sobrevivencia, de cómo le podemos dar vuelta a la vida de acuerdo de cómo nosotros tomamos la rienda sobre ella. Y pues recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como ¿y tú cómo estás? Y realmente cómo andas, tanto en Facebook como Instagram y en YouTube y todas las plataformas de podcast.